¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Bien? ¿Cómo se sienten? Bien, Todo bien, todo bien. yo bien esperanzada con lo que quiero escribir ahorita con todo esto de los tiempos, manejo de los tiempos, los verbos que vimos en la clase pasada, creo que eso me está aclarando mucho la mente. Honestamente les digo que en muchas escuelas de lengua, literatura, estudios de lenguas inglesas, estudios literarios, les imparten cátedras sobre este tipo de elementos narratológicos, pero no los vinculan con la parte gramatical. Y ese es un grave error, porque entonces los chavos no entienden que a veces hay incongruencia entre utilizar un copretérito y un pretérito o un pospretérito. Y esas pequeñas sutilezas son, son las que marcan la diferencia entre una novela bien escrita, un cuento bien escrito o un cuento medianamente escrito. Entonces, Y es este, que aparte, sí, perdón, la vez que nos platicabas de todo este tiempo del tiempo de los verbos y ahorita con todo esto, ahorita que nos pusiste, por ejemplo, estos fragmentos, eh, yo, por ejemplo, hay cosas en tiempos que no uso. Entonces, o si los uso no me doy cuenta. ajá. Entonces, ahorita que lo expones así, por ejemplo, con el de Marcel Proust, sí, sí es de, caray, sí, sí suena como complejo porque llega un punto en donde eh, no sé en realidad eh, cómo hacerlo, ¿no? Digo, quiero creer que la práctica te va dando, te va puliendo esas formas, pero de entrada se me hace como difícil porque justo no suelo hablar así. Entonces, de repente ponerlos y es como más complejo, o pareciera ser más complejo. A propósito de lo que comentas y a modo de botana para la clase, les voy a poner un ejemplo que nos regala uno de nuestros más grandes filósofos latinoamericanos, llamado Ricardo Arjona. Por eso Arjona es malo. O sea, es bueno en cuanto a melodías y cosas así, pero es que por eso Arjona tiene estos detalles chin, que él mismo se pone el pie en su narrativa, en la propia composición. Por ejemplo, esta canción es una de las mejores canciones de Arjona, se llama Se nos muere el amor. Y esto es a propósito de lo que comentan ustedes dos sobre el uso de los tiempos y lo que subraya Juan Carlos, que a veces lo utiliza o no los utiliza o los usa sin darse cuenta, sin reparar en ello, ¿no? Una forma muy elegante también de estudiar el significado de los tiempos es a través de su análisis de cómo la gente habla o de las canciones, ¿no? Fíjense aquí. Esta canción se llama Se nos muere el amor, la pueden escuchar ustedes cuando quieran. Es una muy buena canción, utiliza muchas metáforas. Ricardo Arjona acostumbra a utilizar metáforas, satura de metáforas para hablar de una idea inicial. Tiene un germen de idea y esa idea la satura y regresa y reitera, reitera, reitera y enumera, 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 enumera constantemente, a pesar de que ya no es necesario. La gente le quedó claro, ¿no? Señora de las 4 décadas y pisadas de fuego al andar. Ya sé que es una señora de 40 años. Y todo lo que sigue es referencias a la señora de las 4 décadas, señora de las 4 décadas, señora de las cuatro. O sea, por eso es malo Arjona, ¿no? Fíjense esta. Dice, se nos muere el amor. Ah, en presente, está fabuloso. Tiene fiebre de frío. Se nos cayó de la cama, cayó en pretérito, algo que ya ocurrió y acabó en el pasado. Se cayó de la cama cuando lo empujó el hastío. Aquí le falta una tilde, pero es parte de la letra en Google. Se cayó de la cama el amor cuando lo empujó el hastío. Es el hartazgo, empujó el amor y se cayó de la cama. Está fabulosa la imagen metafórica de lo que le pasó al amor. Está enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte. Tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido y por si fuera poco, tiene ganas de morir. Es una imagen esbelta de una pareja a las que se les ha morido el amor, ¿no? Se le ha morido el amor a esta pareja. Y se le ha muerto. Qué vergüenza, dije morido. Al mejor cazador se le va la liebre, chicos. Les dije que los íbamos a divertir con la botana, yo ya fui parte de la botana.
Dios de mi vida. Luego dice, se nos muere el amor, se nos mueren las ganas, otra vez en presente, las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas. Y no existe un vino tinto que nos revive el instinto. Esta es una imagen metafórica. El vino tinto como una sinécdoque que representa la noche romántica entre dos enamorados en torno a un vino, mesas, velas, etcétera, una noche, ¿no? Es que nos revive el instinto de amor. ¿No? Se nos muere la magia, la pasión, la locura. Hay amor traicionero, viniste para jorobarnos, yo sobrevivía sin ella, sobrevivía otra vez el tiempo copretérito, yo sobrevivía sin ella y ella era feliz sin mí. Dos copretéritos aquí en torno al presente, el presente está genial, está maravilloso, todo sigue así, todo sigue de maravilla. Y yo cuando escuché por primera vez esta canción de Arjona dije, lo va a lograr, lo va a conseguir. Arjona por fin logró escribir una gran canción sin errores. Fíjense este último párrafo, chicos. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda. Quítame está en modo imperativo. Acuérdense, el imperativo es orden, ruego, súplica, mandato. Quítame solo una duda. Le está ordenando al amor, no está pidiendo al amor. Quítame solo una duda. Si eres tú el que te mueres, híjole, aquí ya está el primer error. Si eres tú el que te mueres, o soy yo el que te mato. Este es el peor de los errores, de los peores errores que existen en la gramática latinoamericana. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda. Si eres tú, a ver, corrijan a Arjona, chicos. ¿Cómo quedaría? Podría ser como tú te mueres. Ay, es que yo te mato, no sé. Vámonos con el Sería, tercer verso. ajá, que habría que quitarle lo imperativo de te mueres, ¿no? Muy bien. Eres Si tú eres tú el que, hay que quitar ese T, hay que quitar ese sí, pronombre, hay que sustituirlo por otro. eres- Morir es un verbo reflexivo. Entonces hay que quitar ese T y hay que ponerle un pronombre. El que murió, Si eres tú morirá. el que sé, pero ahora necesitamos jugar con la música. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda. Si eres tú el que sé, murió. si No, eres tú el que se murió, no, No, prosódicamente no no, nos da. no, si eres tú el que se, Venga el que con el se fue. subjuntivo, presente el subjuntivo. Ay, espérame. Segunda persona del subjuntivo. No, perdón, tercera persona del subjuntivo. Conjuguen amar, morir, pero conjúguenlo en subjuntivo la tercera persona. Si eres tú el que se muere, presente el subjuntivo. Si eres tú el que se muere, no el que te mueres. Si eres tú el que se muere. El morir es un verbo reflexivo. Se muere la persona, ¿no? Te mueres, ¿no? Te mueres por ella, eso es distinto. Se ve que te mueres por ella, sí, me muero. Pero acá, oye, ¿eres tú el que te mueres? No, ¿eres tú el que se muere? O yo, ¿no? Entonces, como es un verbo reflexivo, si eres tú el que se muere, esa es la primera corrección. Y el último verso, olviden esa coma horrible, ¿eh? Esa coma no tiene por qué estar ahí. ¿O soy yo el que? Son dos palabras. El T está bien. ¿Soy yo el que te? Mataría.
Si eres tú el que te mueres o soy yo el que te mataría. Ay, en sentido metafórico funciona muy bien porque hay una condicionante con ese pospretérito. Funcionaría, pero pierde contundencia. ¿Eres tú el que se muere o soy yo el que te mata? Mata. Ya solo cambia el, ok, el que te No mata. mato, te mato. Soy yo el que te mata. Es distinto. ¿Eres tú el que se muere o soy yo el que te mata? Quedó genial el final. Si se lo Pues mandas, sí. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda. Si eres tú el que se muere o soy yo el que te mata. ¿Pero qué hace Arjona? Ingrato, mato. Estas son sus rimas de Arjona, por eso no es bueno Arjona. Trancazo, paso en paso. ¿Qué nos pasa? No cabemos en casa. Entonces Arjona se fija más bien en estas rimas chafas que en realmente darle una perspectiva literaria a sus letras. Por eso Arjona jamás va a ser como Joan Manuel Serrat. ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Ya nos echamos una botanita con Arjona. La próxima vez que alguien le diga por qué Arjona es malo, díganle, pues es malo porque por este tipo de cosas. Tiene otras, ¿eh? Tiene otras terribles. Ese, y ya después haremos más botana con, no solo con Arjona, sino con otros más. Ven, vámonos al cierre entonces, chicos. Este tema a mí me apasiona muchísimo. El segundo elemento que vamos a ver hoy es el de la duración. La duración hace referencia a la forma más o menos comprimida, más o menos dilatada en que podemos contar los diferentes episodios de nuestra novela. Independientemente de su duración, si estamos hablando como Christopher Nolan de horas, días, años, a la hora de plasmarlo sobre el papel le daremos un determinado espacio narrativo en el texto. Espacio que entonces no tiene por qué guardar proporción alguna con esa proporción real. No, 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 no. Aquí ustedes pueden vulnerar a la realidad real. Sí, también para nosotros existen dos tipos de realidad, la realidad ficcional y la realidad real. Si alguna vez los escuchan sus amigos hablar de la realidad real, jaja, la realidad real, pues la realidad real, no, señora, existe también la realidad ficcional y esa todavía es muchísimo más rica e interesante que la realidad real, ¿no? Aunque a veces la realidad real mata a la realidad ficcional. La duración en el tiempo de la historia tiene que ver con el tramo de tiempo más o menos largo que el narrador cuenta. Como veíamos con el ejemplo del médico, podría abarcar la vida entera de nuestro protagonista, los meses anteriores y posteriores al terremoto, o solo los días decisivos tras su llegada, etcétera. Podemos narrar desde que estaba en la primaria, donde comenzó a sentirse atraído por las heridas de sus amiguitos que se hacían en el recreo y él los curaba, y desde ahí ya comenzó a germinar la vena por la medicina, etcétera. ¿Ah? En el tiempo del discurso, sin embargo, la duración tiene que ver con la manera comprimida o dilatada de contar esos acontecimientos. Es lo que hace que el lector perciba a veces que está asistiendo a unos hechos como si tuvieran lugar en la vida real, otras como si transcurrieran a muchísima velocidad. Si en un par de párrafos contamos lo que le ha pasado al personaje a lo largo de 6 meses tras el terremoto, o de manera ralentizada si decidimos dedicar un capítulo de 20 páginas a narrar lo que ha pasado en media hora. Eso ocurre en el caso del libro Vladimir a partir de que llega la luz, ya, regresó la luz, pero aún no se restablece el orden en la ciudad. Y a partir de ahí, uno pensaría como lector que van a ocurrir cosas, las cosas ya van a ser distintas, va a comenzar a recomponerse el orden dentro del universo narrado, pero no. Y el primer atisbo de desorden son los perros, ¿no? O sea, aquello, aunque regresó la luz, aquello empeora. Y el primer atisbo de que empeora esa narración, ese mundo narrado, esa historia que se está narrando, son los perros que se vuelven contra sus amos.
Y a partir de ahí, la manera en la que la autora narra los hechos está narrándolo de una forma en la que, híjole, wow, ocurre rapidísimo. No, es uno tras otro los acontecimientos y eso hace que el lector se sienta en una especie de tobogán, ¿no? O que está cayendo en un vacío, porque los hechos se suceden de manera muy rápida, ¿no? Eh, lo mismo puede ocurrir acá con nuestro ejemplo del médico. em, si pudiéramos narrar la manera en la que fueron a Haití de forma ralentizada, cómo emprendieron el viaje, o narrarlo de forma inmediata, ¿no? Vieron en la televisión el terremoto de Haití, se miraron a los ojos y sin decirse nada mutuamente decidieron viajar de inmediato a la misión humanitaria. Tomaron sus cosas, se fueron al aeropuerto. Una vez en el avión comenzaron a hacer planes. Habían olvidado por completo que todavía no terminaban la carrera de medicina y aún así se habían embarcado en esa aventura. 17 horas después llegaron a Haití, por lo que alcanzaron a ver. O sea, ya están ahí narrando de forma una tras otra, los acontecimientos que pudieron haber ocurrido en días o en horas, en unas cuantas líneas, en unos cuantos párrafos. Aquí uno de los recursos más utilizados es la extensión de los enunciados o de las oraciones. Eso se maneja muchísimo en la novela contemporánea. Si quieren ralentizar algo, utilicen descripciones, utilicen narraciones un poco más largas, más prolongadas. Si quieren hacer que una narración cobre un ritmazo así intenso, como si fuera una especie de puñalada en la espalda una tras otra, utilicen verbos y frases cortas. Pero cuidado, no vayan a comenzar a hablar como apaches, porque a veces hay autores, yo le he señalado muchas veces a autores que les digo, oye, aquí ya comienzas a hablar como apache, maestro. Correr, dormir, este, eh, eh, amar, besar, apurar, correr. O sea, no. Que sean oraciones cortas, pero concisas y que marquen un ritmo de la historia de acuerdo con lo que quieres narrar, ¿no? Este, esto es importante que tomen en cuenta el uso de ralentizar oraciones largas y para incrementar el ritmo de la narración, reducir el tamaño de sus oraciones. ¿Y cuál sería el consejo o tip como para darnos cuenta de que hay que quitar lo que no sirve? Es decir, eh, siento que yo luego cuando escribo o así, siento que me quedo con cosas que me gustan, pero siento que luego el gusto me estorba. Entonces, ¿cuál sería como el consejo para darnos cuenta de que eh, o ya alargue mucho o hay partes que no sirven? Fabulosa pregunta, Juan Carlos. Lo vamos a ver más adelante, pero te puedo adelantar por lo menos tres. Uno, ten a tus lectores, no de confianza, lectores que tú conozcas, pero que no sean familiares, porque usualmente los familiares suelen ser muy bondadosos con uno, ¿no? Le das a alguien a leer y te dicen, está fabuloso, wow, es una obra maestra, te vas a ganar el premio Planeta de novela con este texto que hiciste, qué bárbaro. Y luego llega a manos otros, no, ¿qué es esto? Ni siquiera le entiendo, no tiene orden, estás narrando una cosa, luego te brincas a otra. Ese es el primero. Aquí vamos a comenzar a tallerear hacia la última parte del diplomado. Aquí vamos a utilizar la sesión de taller. Vamos a escribir y vamos a correrle los ríos de tinta y vamos a comentar nuestros textos, nuestros trabajos de forma mutua como lectores profesionales. La segunda, grábate. Grábate en lectura dramatizada con tu teléfono y posteriormente escúchate. La tercera, lee en voz alta para evaluar el ritmo de la narración. Si tiene un buen ritmo la narración, después comienza a analizar en tus grabaciones si se logran formar las imágenes, establecer los acontecimientos con base en una intriga, si hay emoción. Si aquello que no le aporta emoción a la trama, a la intriga, al suspense, está de más, hay que quitarlo. Ocurre a veces que se nos va los ríos de tinta en descripciones que no vienen al caso.
Escribimos el color de la casa, el tipo de material en el que está hecha, las paredes, el número de escalones para subir a la tercera planta, pero eso es no, totalmente, no es indispensable para el desarrollo de la historia. En cambio, si estamos hablando de una escalera que tiene exactamente 35 escalones y resulta ser que más adelante la anciana en el escalón número 12, aquel en donde había muerto su madre y su propia abuela, tropezó en ese mismo escalón. Entonces va a cobrar sentido que esa escalera que tenía 35 escalones, en el escalón 12 murió la abuela. Todos los elementos van a irte diciendo que sí y que no. Vale. Y bueno, una más, y este es uno de los objetivos, cuando ustedes tengan sus textos, yo haré trabajo de edición con sus textos y yo les marcaré en donde sí, donde no, qué quitar, qué poner, lo que se le conoce como el método de la podadora. Vamos a hacer poda cognitiva a sus trabajos, uno de los trabajos más difíciles para un autor y también para un editor. Pero eso es básicamente, querido Juan Carlos. Gracias, gracias. No, a ti. Entonces, esta duración del tiempo del discurso tiene que ver con esta forma comprimida de narrar. Podemos narrar en 2 párrafos lo que ocurrió al personaje en 6 meses, como lo hace Alice Munro, recientemente fallecida al día de hoy. O podemos narrar de forma ralentizada en 20 páginas, por ejemplo, lo que le ocurre a nuestro protagonista en media hora. Y aquí, complementando lo que yo le respondí a Juan Carlos, si es la intención del autor ralentizar este momento de la narración, lo podemos hacer. Ralentizar la muerte de la madre, por ejemplo. Ralentizar la muerte de un personaje importante para el protagonista incrementa la emoción en el lector. La incrementa. Ajá. 100 años de soledad, por ejemplo, hay un personaje, uno de mis personajes favoritos, que se llama Melquíades, y Melquíades muere de repente. ¿Qué onda? ¿Por qué me lo mataron tan? Tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser que Melquíades haya muerto así de repente. Y ya no les digo más. Este, en 2 párrafos, García Márquez mata a uno de sus personajes más emblemáticos, pero después ocurre otra cosa y ya se narra de forma ralentizada. Bueno, se los voy a decir. No spoilearía en absoluto nada, porque todos lo podrían ustedes leer. Después, Melquíades regresa de la muerte. ¿Por qué regresaste de la muerte? Es que es muy aburrido estar muerto. Entonces regresa de la muerte, pero después ya comienza un proceso distinto del personaje y vuelve a morir una segunda ocasión, pero ahí ya es un tratamiento distinto que le da el autor a la muerte de Melquíades, ¿no? Esto ustedes váyanlo pensando para sus personajes. Hay personajes que sí te los puedes escabechar de un trancazo y hay otros que sí los puedes ir tratando de forma ralentizada o piensa en momentos que constituyen elementos importantes para su narración. Un beso, el acto de seducción hacia alguien, la muerte de alguien, en un viaje, un recuerdo, un momento importante para la psicología de tu personaje, ¿no? Este, eso es lo fundamental. Debemos tomar la decisión sobre el grado de proporción entre lo que habrían durado los acontecimientos en la historia y lo que van a durar en la narración. Cuando escribimos una novela está en nuestras manos decidir el grado de proporción o desproporción entre lo que habrían durado los acontecimientos en la historia y lo que durarán en la narración. No debe tratarse de una decisión arbitraria, sino que ustedes deben escoger un modo u otro en función de la relevancia que quieren dar. ¿Qué es lo que quieren que el lector destaque de su historia? No, es que aquí me interesa que Viviana sea vista por el lector en todo su esplendor. O aquí me interesa que el lector entienda el por qué Viviana tiene este tipo de personalidad y por lo tanto voy a esmerarme en poner en perspectiva temporal esto que le ocurrió en la infancia a Viviana, ¿no? Entonces lo voy a narrar de forma detallada, ralentizada, con lujo de detalle, un periodo específico de la infancia a diferencia de lo que le podría ocurrir en un futuro posterior, ¿no? O en un futuro inmediato. En fin, disponemos de varios procedimientos, unos que van al tiempo de la historia y otros que van al tiempo del discurso. Vamos con el tiempo de la historia, ya para ir cerrando esta
esta sesión tan maravillosa que me encantan mucho sus temas. Una de las diferencias entre la novela tradicional y la novela moderna es la extensión temporal de la novela tradicional y la reducción en la segunda. O sea, ustedes les recomiendo muchísimo que lean La montaña mágica de Thomas Mann. Son 1002 páginas, por ejemplo, y vean la manera tan esbelta de la extensión temporal durante todo el libro. Es maravilloso, ¿no? O Vladimir, como lo comentó Juan Carlos, esta novela que les recomendé, donde la reducción temporal es increíble, ¿no? Es una novela corta. Esta reducción presenta tres modalidades. La reducción temporal lineal, es decir, la narración de un único momento que se desarrolla a lo largo de toda la obra. Fácil, El viejo y el mar. Si no la han leído, de tarea, mis queridos. Esta se lee de voladísimo, El viejo y el mar. Es una obra maestra, uno de los más grandes, una obra maestra de Hemingway. Maravilloso y se puede leer en cualquier momento, la lees en una sentada. Es una narración de un momento único, temporal lineal. Luego, reducción temporal retrospectiva, donde se utilizan frecuentes flashbacks que amplían hacia el pasado y el presente de la historia. Y aquí hay dos formas de hacerlo. El personaje recuerda, ya lo pusimos hace rato en muchos ejemplos. Recuerda en el presente un elemento pasado. Recuerda, recuerda y recuerda. Ajá. Esto lo hace mucho Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, por ejemplo. Todos sus personajes, todas las voces que están reunidas ahí recuerdan, 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 recuerdan. B. Puedes insertar por parte de un narrador externo, por parte de un narrador externo, elementos del pasado mediante secuencias de narración interpoladas. Por ejemplo, superar el presente reducido de la historia mediante la alusión de un episodio pasado, no tanto de un recuerdo, sino aludiendo o insertando un episodio pasado totalmente así, lo colocas. Termina, vamos a decir que Viviana termina su café, deposita la taza en la mesa y respira. Y el siguiente capítulo, pum, vale, introduces a Viviana en su infancia. Así, sin más, una reducción temporal retrospectiva en ese pequeño capítulo, en donde Viviana va a darnos elementos de su pasado, así, no como un recuerdo, sino como una narración extrapolada o interpolada de lo que es Viviana. Aquí tenemos un ejemplo para que nos quede muy claro. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi. Hampton Court. Fue al poco de empezar a trabajar en la City. Ese nunca olvidaré la primera vez, está abriendo la puerta para un recuerdo. Todavía no llevaba un año. Tuve vacaciones en julio y ganaba tan poco que no podía soñar con irme a la playa ni cosa parecida. Recuerdo que uno de mis compañeros quería que me fuese con él a recorrer a pie el condado de Kent. Me habría gustado, pero no tenía dinero ni para eso. ¿Y sabes lo que hice? Entonces vivía yo en Great College Street. El relato de esta experiencia de Arthur Machen, decisiva en el desarrollo y en el desenlace de esta novela que se llama Un fragmento de vida, se sucede con mínimas interrupciones a lo largo de las siguientes páginas. Este pequeño relato, este pequeño recuerdo del personaje dura entre 17 y 20 páginas, tras las cuales la historia retorna al presente de los personajes y de ahí prosigue hasta el final. Este es el primer recuerdo a través del cual se teje el germen de la historia que se va a contar mediante un recuerdo. Aquí nosotros como lectores y como autores tenemos que ser cuidadosos con las incursiones al pasado. Si nos encontramos necesitando flashbacks y flashbacks y flashbacks y flashbacks, como ocurre también muchas veces en autores novatos, si requieres de muchísimos flashbacks, quizás sea porque hayas empezado una narración en un momento equivocado. Si son tantos flashbacks, pues mejor empiézala en el pasado y te evitas tantos flashbacks, porque ¿qué va a pasar con el lector? Va a votar todo. A menos que sea una experimentación con flashbacks y recuerdos, pero ya hacemos otra estrategia distinta narrativa, ya que tus flashbacks sean más bien estructurados de una forma distinta, en donde se establezca una estructura paralela a la narración principal, como ocurre en Rayuela de Cortázar, ¿no?
Bien. O también los flashbacks pueden ser confusos si no los defines muy bien. Entonces tu lector va a decir, güey, o sea, ¿de qué está hablando? No, empezamos aquí, luego ya estamos allá, luego regresamos acá, y esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y como ejercicio, pues tampoco funciona. Eso me pasó con un autor donde de plano le dije, este texto no se puede publicar, o sea, no tiene ni pies. No, pero es que me rompí la cabeza haciendo la estructura de esta. No, pues sí, pero ni siquiera hay hablando en términos de Jean Genet, no hay una estructura lógica, ya no digamos cronológica, no me importa lo cronológico, no hay una estructura lógica donde hay una correspondencia lógica entre el tiempo de la narración y el tiempo de la historia, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ajá. La siguiente, reducción temporal a través de la simultaneidad, y esto es una maravilla. Estas tres novelas, bueno, la 2 y la 3, la primera es un poco difícil de conseguir, pero la 2 y la 3 también se las recomiendo mucho. En lo personal, a mí no me gusta Rayuela, chicos, se los digo de corazón. Esa novela no me gusta, me gustan más los relatos de Cortázar, pero es un muy buen experimento. Tiene cosas muy interesantes, pero Madame Bovary, esa sí la tienen que sí o sí leer. Es de las mejores novelas de toda la historia de la humanidad. ¿Qué significa esta reducción temporal a través de la simultaneidad? Simultaneidad significa al mismo tiempo. Se encuentran en distintas secuencias, no en toda la novela, porque si no, no resultaría como tal. Que se localizan en lugares distintos, pero suceden a la vez. Por ejemplo, en el curadero de su honra de Ramón Pérez Ayala ocurre, eh, pero este autor lo que hace es que divide en dos columnas el libro, la diagramación de las páginas están divididas en dos columnas, entonces va narrando lo que ocurre con el personaje principal y por separado, el personaje principal se llama Tigre Juan y por otro lado a su esposa Herminia, a lo largo que ella se va con su amante. Entonces, Tigre Juan por un lado y en la otra columna Herminia, mientras Tigre Juan se va al trabajo, narra exactamente lo mismo que Herminia se despierta y mientras espera que él se vaya a trabajar, ella se prepara para ir a buscar a su amante. Todo ocurre en dos columnas al mismo tiempo. Está interesante. Lo tengo en digital, se los comparto para que lo vean. Es muy curioso ese ejemplo, pero es maravilloso. Se narran al mismo tiempo las dos cosas. La otra de Julio Cortázar es maravilloso porque hay algunos pasajes donde el renglón uno narra un tiempo y el renglón otro tiempo y luego el renglón tercero, el renglón non narra un tiempo y el renglón par narra otro tiempo y van con esta consecución de tiempos de forma alternada. Por eso mucha gente termina votando a Cortázar alrededor de la página 70 porque es cuando empieza con este tipo de experimentos y a mí me gusta ser malo, yo nunca les digo, no, pues es que tienes que leerlo así. Es que no lo entiendo, está mal escrito. Una amiga me reclamó porque lo compró y dijo que tenía errores de impresión. No, no son errores de impresión, es que así está escrito esa parte. Entonces tienes que avanzar y luego regresas, avanzas leyendo los renglones nones y luego regresas para leerte los renglones pares, ¿no? Este es un experimento de Cortázar. No, es alrededor de la página 30, 40 más o menos, no es tan lejos. Por eso lo acaban votando muy rápido. Pero sí, ahora ya lo saben ustedes. Ese no son errores de imprenta, son la manera en la que Cortázar narra la simultaneidad de esas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero un hilo temporal se va a los renglones nones y el otro hilo temporal se va a los renglones pares. Y otro ejemplo, yo creo que este es el mejor de toda la vida, un ejemplo maravilloso de narrar cosas simultáneas al mismo tiempo, está en Madame Bovary. Con el episodio van a elegir al representante de los campesinos y el narrador se dirige a las votaciones de los campesinos, al discurso que está dando un consejero que lee desde el estrado entre vacas y balidos de reses y el coqueteo entre Emma Bovary y Rodolphe sentados frente a la ventana del ayuntamiento, ¿no? Entonces son dos escenas. Una persona dando un discurso
el consejero de la prefectura dando un discurso entre animales y campesinos ahí en pleno ayuntamiento. Y en la ventana del ayuntamiento, Emma Bovary con Rudolf coqueteándose entre ellos, ¿no? Pero esas dos escenas están lo suficientemente cerca como para que las personas escuchen el discurso del consejero, pero también como para mantener su diálogo ajenos a las votaciones. Ajá. Entonces ocurre esto. Emma se quitó los guantes y se secó el sudor de las manos. Luego se puso a darse aire en la cara con el pañuelo, y mientras seguía escuchando mezclado con el latido de sus sienes el rumor de la muchedumbre y la perorata del consejero que ahora estaba diciendo: seguid adelante con perseverancia, no deis oídos a las sugerencias de la rutina. Volvió a poner su mano sobre la de Emma y ella no lo retiró. Premio a los mejores cultivos, clamaba el señor presidente. Por ejemplo, el otro día, cuando llegué por primera vez a su casa, a Monsieur Bisset de Quincapon. ¿Quién me iba a decir que iba yo a poder acompañarla? 70 francos. ¿Ya vieron cómo intercala lo que ocurre con el consejero y lo que ocurre entre Emma y Rudolf? Esto es genial y aparte utiliza las comillas españolas para diferenciar uno del otro, ¿no? Lo que clama el señor presidente y lo que dicen ellos está sin comillas españolas. No sé cuántas veces he intentado irme, pero no he podido por menos de seguirla de quedarme con usted. ¡A los estiércoles! Y cómo me gustaría quedarme con usted toda la noche y mañana y el otro y ya para toda la vida. Medalla de oro para Monsieur Caron de Erguy, porque nunca en mi vida había encontrado una persona tan llena de encantos como usted. A Monsieur Bain de Guy Saint-Marin, también yo conservaré siempre un buen recuerdo de usted. Por un carnero de raza merina. Sí, pero me olvidará, habré pasado por su vida igual que pasa una sombra. A Monsieur Belot de Notre Dame. Pero no, ¿verdad que no? ¿Verdad que sería algo más que eso en su pensamiento? ¿En su vida? ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es Madame Bovary! Y esta es mi recomendación del día de hoy para leer. Madame Bovary la encuentran en todos lados. Es una maravilla de novela. Es una novela perfecta que tiene este tipo de joyas. Queridos míos, pues muchísimas ¿Pero de gracias qué por esta editorial sesión. recomiendas Madame Bovary? Eh, de, hay, hay muy buenas, yo no soy traductor y no hablo francés como ustedes habrán dado cuenta, pero la de Austral, la que aparece en la presentación, la de Editorial Austral, es muy buena. Eh, ya ahorita todas las ediciones de Madame Bovary ya están muy disponibles, pero esa de Austral, o hay en los puestos de periódicos, hay colecciones de novelas que están a 199 pesos de novelas clásicas. Ahí las pueden encontrar prácticamente cualquiera. Si quieren, les mando al correo las recomendaciones de las ediciones para que tengan la mejor. Madame Bovary es mi invitación a leer y a llorar, porque Perfecto. les va a gustar muchísimo. No se pueden morir. Las personas, la gente no debería morir sin antes leer a Madame Bovary. Es una joya, una obra maestra. Entonces yo se las comparto, les comparto la presentación, les encargo sus tareas, por favor. Y nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda o comentario, no duden en enviarme correo o mensaje. Estoy a sus órdenes durante toda la semana. Sí, gracias. Gracias. A La, la ustedes, tarea, la tarea anterior de la creación de personajes, esa, según yo la subí al Classroom, entonces ahí la reviso y te envío mensajes si tengo problemas, Juan Carlos. va que va. Gracias. Abrazo a los dos. Muchísimas Hasta luego. gracias. Bye. Gracias. Buen Nos día. vemos. Hasta luego, Carlos. Bye.